Recién terminado el super torneo Tata Steel en Holanda, los ajedrecistas de élite vuelven a la escena, esta vez en un torneo online de 15 minutos, las partidas de 15 más 10 segundos de incremento, en el Opera Euro Rapid. Hoy se ha jugado la partida número 11, aparte de las 12, 13 y 14, pero quería comentar esta partida de la ronda número 11, hoy día 8 de febrero del 2021, entre los ajedrecistas Leinier Domínguez, super gran maestro que ahora juega por Estados Unidos, y el ruso, también super gran maestro, Danil Dubov. Soy el maestro internacional José Sequera y comenzamos. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Tenemos una defensa siciliana, las negras tratando de sostener, de defender el centro. El blanco por ahora tiene dos piezas ya desarrolladas contra una, pero las negras ahora, que tienen un sinnúmero de opciones, optan por caballo C6, que yo llamaría la jugada más directa porque es la que ataca de una vez el centro de las blancas. Ya le pone presión al centro. Otras líneas que incluso son más jugadas e incluso más agresivas, como A6, tienen, o G6, la Najdorf y la Dragón, tienen ideas que son un poquito más a largo plazo. Pero caballo C6 pone de una vez una daga en el cuello del centro de las blancas. Y las blancas juegan alfil G5. Que la idea es, entre otras cosas, evitar G6, porque ahora con el caballo presionando en D4, pues las negras quisieran colocar el alfil en G7 y comenzar a presionar lo más rápidamente posible para ser consecuente con el caballo C6, ¿no? Sería una de las ideas. Pero cuando el blanco hace alfil G5, evita G6. Entre comillas, evita porque lo que ocurrió en la partida es que se jugó G6. Aquí quiero llamar la atención de una idea que les trato de transmitir a mis alumnos, de que es que el ajedrez moderno está lleno de jugadas como estas características, jugadas diferentes, jugadas que retan el status quo a través de las computadoras y a través de los análisis propios de los jugadores, volverlas a traer a la escena. Entonces veamos, G6, alfil por F6, E por F6, y todo el mundo aquí lo que va a pensar es, pero ¿cómo es esto? Si me están dejando la casilla de 5 para el caballo, un peón débil en D6, y se supone que de paso este alfil debería venir aquí para estar en el fiancheto y este peón va a quedar más débil, pero a cambio, porque todo tiene un contrapeso, y en este caso es lo que nos cuesta muchas veces ver, este peón también tiene la posibilidad de romper en F5 sin debilitar demasiado el enroque, porque este peón continuaría en F7, y comenzaríamos entonces a echarle fuego al centro de las blancas en un futuro, por supuesto pagando el precio de las debilidades, e incluso el peón de D6 pudiera caer. En esta posición se jugó alfil B5, una jugada sumamente natural, inmediatamente presiona sobre C6. Otra jugada, otra idea podría ser alfil C4, pensando que cuando el alfil salga a G7, entonces jugar caballo B5 para atacar el peón, ya que hacerlo antes sería una pérdida de tiempo. Jugar aquí caballo D5, B5 para atacar el peón sería refutado con A6 porque el peón aún está defendido. Entonces una idea podría ser dejar la casilla B5 libre y jugar alfil C4. Estoy tratando de ponerme en lo que la mayoría de los jugadores van a pensar aquí, bueno, pero voy a jugar el alfil C4 y después cuando saque el alfil, vamos a ver, fíjense, hay ideas con alfil G7, caballo B5 y simplemente, de hecho hay partidas que también de alto nivel que se han jugado, las negras pueden hacer simplemente enroque y obsequiar el peón. Aquí, por ejemplo, si caballo por D6, ya viene la jugada F5. Pero bueno, acabo de regalar un peón y ahora me van a cambiar las piezas. Aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado porque el rey blanco aún está en el centro. En caso de jugadas como E por F5, dama E7 y ya está perdido porque la próxima jugada es torre de 8 y el caballo está clavando el caballo y posiblemente ganando piezas. Y en el caso de jugadas como enroque, por ejemplo, puede venir alfil E5 que amenaza el caballo, amenaza el punto H2, y en el caso de caballo por C8,
descaradamente torre por C8. Si quiere cambia todas las piezas. Dama por y a dama por caballo por D8 y ya vemos cómo el contragolpe negro viene sobre C4, sobre C3, sobre E4. Así que como les digo, siempre va a haber la forma de conseguir allí algún tipo de reacción. En el caso de dama por D6, aquí en este momento, las negras podrían jugar dama B6 y evitar los cambios de dama y entonces jugar después torre D8 y el F5 que sigue siempre latente. Entonces, vamos a ver, en la partida se jugó alfil B5, alfil D7, es necesaria porque hay que defender C6, dama D2, alfil G7, fíjense que ya el alfil abandonó D6, enroque, todas las piezas blancas van ahora contra D6, de alguna manera es como difícil imaginarse que el negro pueda atacar al flanco de rey, al flanco de dama, en este caso donde ahora está el rey blanco. Primero porque el alfil de G7 está bloqueado con el peón y segundo porque las blancas tienen las piezas bien puestas y las blancas controlan el centro, así que no es tan fácil imaginar que el blanco va a tener miedo en enrocarse largo. También es verdad que cuando las blancas vayan a capturar el peón de D6, entonces van a perder algún tiempo que sí puede generar que haya compensación. Vamos a ver qué ocurrió. Enroque. Caballo, alfil por C6. Una jugada muy natural aquí es la jugada caballo B3, manteniendo piezas, como decía antes, cerca del enroque, cerca del rey blanco y al mismo tiempo para capturar el peón de D6. Aquí lo natural sería alfil E6, puesto que ya el caballo de C6 no está atacado, está defendido por el peón de B, y a dama por jugar dama B6. Fíjense que de a poco el negro entonces comienza a asomar intentos de atacar al flanco. O se puede venir una 6, se puede venir un torre de 8. Sin embargo, todos ustedes dirán, bueno, pero aquí podemos hacer dama C5 y ahora que le voy a cambiar las damas y tengo un peón de ventaja. Pero fíjense cómo sale hasta debajo de las piedras, sale actividad. Alfil H6 jaque, bueno, ¿qué pasa con ese jaque? Rey B1, alfil por B3. Bueno, pero es que la dama ahora está en el aire. La dama blanca, por lo cual está obligado a hacer dama por B6 y ahora alfil por A2 jaque, recuperando aquel famoso peón. ¿Se acuerdan? El peón que sacrificamos aquí, caballo por y peón por dama. Se abre la columna A y si bien es cierto que las negras no es que tengan ventaja, pero es una posición jugable. En la partida se jugó alfil por C6, jugada que ya Leinier había intentado hacer en el año 2013. Y aquí se jugó B por C6. En aquella partida creo que el rival había jugado alfil por C6. Aquí juega B por C6 y las blancas ahora van a atacar al peón de D6, a tratar de cobrar lo que obviamente le pertenece al blanco porque ese peón no hay forma de defenderlo. Las negras juegan alfil E6, dama por D6, dama B6, por supuesto rehuyendo en este caso los cambios. Y el gran maestro Leinier Domínguez juega dama C5 persiguiendo a la dama, que tenemos un peón de más. Y lo que pareciera es que no hay compensación por ningún lado. Dama C5 y aquí aparece entonces ya el alfil de G7 a hacer una presencia mucho más clara y el peón de F5 a romper, a pegarle a E4, que en caso de peón por F5, alfil por F5, entonces los dos alfiles quedan, a pesar de ya no haber damas, los dos alfiles quedan también en una actividad bastante fuerte. Vamos a ver, dama por A por B6, E por F5, alfil por F5 y se jugó caballo de 4. Jugada natural porque las negras, entre otras cosas, pues, amenazaban alfil por C3 y comer el peón de A2 y porque también de repente jugadas como rey B1 podrían ser repelidas con C5 y entonces mantener este caballo fuera de la posibilidad de volver a D4. En esta partida lo que se jugó caballo D4, alfil D7, A3. Esta es una jugada profiláctica porque se supone que el caballo de D4 puede ser atacado con C5 en cualquier momento y de esto ocurrir el caballo tendría que moverse y el alfil queda fuerte contra C3 y el peón de A2 siempre va a ser como un target. Por lo tanto juega A3 y se quita este problema de encima. Torre E8. No, las blancas no pueden jugar torre E1 porque entonces le cambiarían y le comen el caballo de D4. Entonces juega torre D3
y H5. Torre D1 y torre C8. Fíjense que el negro no está apurado por tratar de generar conflictos porque tiene un peón de menos. Simplemente espera, la posición va a evolucionar, hay pareja de alfiles que en cualquier momento podrían ser usados por las negras. Aquí tenemos una debilidad también, pero el caballo no tiene cómo llegar allí. Estas casillas están controladas. Y aquí las blancas juegan entonces F3, que ya tiene la intención de meter el caballo en E4, como les estaba comentando, y juega C5, porque el negro no se puede tampoco dar el lujo de seguir esperando, ¿no? Porque si no el blanco evoluciona con caballo E4. Caballo B5, alfil por B5, ¿por qué va a cambiar el alfil? Bueno, porque estoy entrando en E2 con la torre y estoy generando actividad, en este caso, con la torre en séptima. ¿Verdad que acá el caballo también pudo haberse ido a otro lugar, ¿no? Pero siempre va a haber contrajuego. Por ejemplo, en el caso de caballo E2, sigue la interesante alfil B5, abusando de que el caballo en E2 está defendido por el DC3. Así que a caballo por B5, torre por E2 y transponemos a la misma idea de la partida. Y en el caso de torre D2, que sería la torre 3 D2, que sería la única para defender el caballo de E2, podría venir alfil H6, donde vemos la fuerza de los dos alfiles, F4 es única, y ahora podría venir alfil C6, tocando en G2, obligando a G3, y el alfil puede volver a G7, y podemos ver la fuerza, insisto, de los alfiles acuchillando todo el tablero. Ahora en caso de un torre D6, el problema es que viene alfil F3 amenazando el caballo que está clavado. Tendría que, bueno, podría ser defendido por la torre D1 para que la torre D6 siga atacando el peón de B6. Pero aquí vendría B5, el caballo no puede tomar porque el caballo de E2 está protegido, o sea, el caballo de C3 está sobrecargado, se amenaza B4 y no hay una buena casilla para mover el caballo. Hay que tomar en cuenta que la torre está entrando en E1 si el caballo viene, por ejemplo, caballo G1, torre E1, y si tapa de torre entonces ganamos material, ¿no? Y si tapa de caballo, pues nos comemos el caballo igualmente. Por esto, acá las blancas jugaron caballo B5, alfil por, caballo por, alfil H6 jaque, jugada previa para evitar torre D2, rey B1, torre E2, torre G1, y veamos cómo finalmente las negras logran conseguir actividad. Ahora mismo no se puede comer el peón por el alfil, pero defiende el alfil primero, amenaza torre por G2, caballo D6 toca la torre, torre D6, y aquí la jugada que parece natural, caballo E4, caballo 4 para obstaculizar la torre de E6 de manera tal de defender el peón de G2, porque no puede ser capturado porque el alfil está en el aire ahora mismo. Sin embargo, las negras responden con F5, caballo C3, torre por G2, las negras recuperan el peón, pero viene torre E1, F4, caballo D5, las blancas ahora tratando de, con actividad, de recuperar, volver a tener el peón de más. Sin embargo, ya está cayendo también H2. Aquí amenazan las blancas caballo por F4, porque está en el aire la torre de E6. Por eso las negras no se comen el peón de H2, sino que defienden la torre primero. Caballo por E3, F por E3, se captura este peón, pero las negras vuelven a recuperar el peón y ahora tienen un peón de H bastante fuerte. B4, peón por. Las blancas no tienen otra opción que tratar de generar actividad en el flanco dama, pero, o sea, me refiero con el avance de los peones del flanco dama, pero es demasiado tarde, el peón de H decide la partida, F4 para pasar la torre a la columna H, H2, torre H3, rey F6, el rey viene ahora a comerse el peón de F4, torre H4 y G5, porque ganando tiempos, no importa que no se coma el peón, pero el tema de ganar tiempos ahora es muy importante, finalmente come, la torre tiene que mantenerse en H y el rey va a proteger al peón de H2 para luego poder entonces bajar la torre F1 y coronar. Torre H6, rey G3, torre G6 jaque, rey F3,
torre F6 jaque, rey G2 jaque y finalmente rey F1. Ahora se amenaza coronar, torre H3, rey G1, perdón, torre H6, rey G1, se amenaza coronar. Finalmente Leinier abandona la partida. Me llama mucho la atención, insisto, el tema de ideas nuevas que recomiendo atreverse a sacarle el jugo a lo que se llama iniciativa y juego activo por encima de los patrones tan tradicionales como la casilla débil, como los peones doblados, etc. Así que espero que les haya gustado o que les guste y que puedan tratar de emplear algunas ideas en sus propias partidas.